Buenos días a todas las personas que están conectadas el día de hoy para ser parte de esta nueva videoconferencia en la que queremos exponer los resultados de los estímulos de investigación del año 2019 otorgados por el Grupo de Patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El día de hoy vamos a tener una conferencia supremamente interesante denominada La caracterización de materiales y diagnóstico del estado de conservación de las pinturas murales de los hipogeos A0, AR50, AR44, AR38 del Alto del Aguacate, en tierra adentro, Cauca. Eh, pues agradecemos en primer lugar a Ana Isabel Giraldo, que es nuestra expositora del día de hoy. Ana Isabel es conservadora y restauradora de la Universidad Externa de Colombia, tiene una maestría en Ingeniería de Materiales y Procesos de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, y ha trabajado como conservadora en instituciones como el Museo de Antioquia, el Archivo General de la Nación y el Warren Lask Conservation Center de la Universidad de Clemson en Estados Unidos. En este momento Ana está conectada con nosotros desde Grecia, ya que está haciendo una maestría Erasmus Mundus en Ciencias de los Materiales Arqueológicos en las universidades Évora Aristóteles en Grecia y de la Sapiencia de Roma. En primer lugar, de nuevo le agradecemos a Ana por hacer parte de este proyecto y pues le damos paso para que nos cuente un poco sobre los resultados de su investigación y pues todo el contexto de cómo se dio. Ana. Bueno, muchísimas gracias primero que todas las personas que nos están acompañando y también al equipo de ICANN de audiovisuales, a Héctor y a todas las personas pues, que han organizado este evento para compartir los resultados de las investigaciones. Hoy les voy a estar hablando sobre mi investigación de la tesis de maestría de la Universidad Nacional, la cual pues aplicamos con el proyecto a la convocatoria de fomento a la investigación y el ICAR nos apoyó tanto con el financiamiento como con la supervisión y con la gestión para hacer el trabajo en los parques. Entonces, pues sin la colaboración del ICANN y demás instituciones no hubiera sido posible este proyecto. Les voy a mostrar mi presentación con algunos de los resultados que tuvimos en el proyecto y bueno, al final me pueden preguntar cualquier cosa. Bueno, entonces, primero que todo, la línea de investigación de este proyecto es la de Parques Arqueológicos Nacionales y también pues es un proyecto enfocado en la parte de conservación principalmente y de la caracterización de los materiales. Mis asesores, que básicamente fueron mis directores de tesis en la Universidad Nacional, bueno, la profesora Judith Trujillo Telles, el doctor Hugo Estupiñán y la doctora Luz Marina Ocampo. Por parte del ICANN me estuvo supervisando la restauradora Patricia Ramírez Nieto. Vemos que este proyecto se seleccionaron 4 hipogeos en el Alto del Aguacate para hacer un estudio multidisciplinario que comprende la parte científica de análisis para la caracterización de los materiales y posteriormente se realiza el análisis del estado de conservación de las pinturas murales principalmente. Eh, Esto se enfocó principalmente en las pinturas murales y no tanto en las estructuras, porque esto ya es un área que concierne más a la parte arquitectónica. Sin embargo, algunos de estos deterioros pues, son importantes para determinar qué es lo que está pasando con las técnicas decorativas. Entonces, rápidamente vemos que Tierra Adentro pues, es una zona arqueológica que se encuentra al sur del país, en la cordillera central de los Andes septentrionales, es decir, al norte de Sudamérica. Esto fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1995 y se caracteriza principalmente por unas estructuras o tumbas subterráneas que se denominan hipogeos.
Estas fueron utilizadas para ritos funerarios, enterramientos, y también cuentan con una rica decoración en los muros, en las paredes rocosas, de pinturas murales y en algunos casos, no tanto en el sitio que trabajamos en el Alto del Aguacate, pero también se encuentran esculturas. Hay otro sitio que se llama El Tablón, que también cuenta con esculturas, pero de bulto. Y bueno, el nombre de este sitio se atribuye a que es una zona remota y de difícil acceso. Este nombre se lo dieron los conquistadores y es tierra adentro. Acá vemos pues dónde se encuentra ubicado en Colombia, en el departamento del Cauca, en el municipio de Inzá. Y ahí vemos el puntico rojo de donde está tierra adentro. Y algunas de las imágenes de las pinturas que se encuentran en el Alto del Aguacate, que fue el sitio seleccionado. Bueno, el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, que se encuentra dentro de la zona arqueológica, está conformado principalmente por 5 sitios, que son el Alto de San Andrés, el Alto de Segovia, el Alto del Duende, el Alto del Aguacate, en la parte de abajo a la izquierda, y el sitio que les mencionaba de las esculturas es el que está en la parte superior, que es el tablón. Bueno, el Alto del Aguacate tiene unas condiciones bastante especiales. Este se encuentra localizado al suroeste de la zona administrativa, que es la zona donde se encuentran los museos y donde empiezan pues los recorridos de la zona arqueológica. El recorrido desde la sede administrativa hasta el Alto del Aguacate es de aproximadamente 1.200 metros, o sea, unas 2 horas caminando. Y cabe resaltar que este sitio es el más alto de los sitios en tierra adentro, que tiene 2.100 metros sobre el nivel del mar. La, la cima de la montaña de este sitio, como podemos ver, es muy delgada, el espacio es muy limitado y esta fue aplanada artificialmente para poder construir los hipogeos. Y encontramos también, por ejemplo, en la foto que vemos en el medio, que estos hipogeos están súper seguidos. Donde empiezan las escaleras de uno de los hipogeos, vemos que está el hueco el otro, entonces son mucho más masivos que en otros sitios arqueológicos. En estudios anteriores de Chávez y Puerta, que es el principal estudio que se ha realizado en tierra adentro o el más extenso, se señala que este sitio tiene aproximadamente 80 hipogeos y que data del año 800 al 1100 después de Cristo. También, pues, ahí me pueden ver todavía la presentación. Sí. Eh, También una de las cuestiones más importantes para la investigación en el sitio es que no hay acceso a la electricidad ni a las fuentes de agua, que considerando que los hipogeos pues son oscuros, es bastante importante en este sentido. Y bueno, vemos a la derecha de la diapositiva la representación de uno de los hipogeos más representativos de este sitio, que es el de la salamandra, que también tiene pues unos diseños de luna. Y así es como se observaba hace más de 30 años que se realizaron estas publicaciones. Acá vemos un mapa que, que se hizo hace más de 10 años en algunas investigaciones que se hicieron en el ICANN, donde se ve cuáles son los hipogeos de este sitio y cuáles estaban abiertos, cuáles estaban cerrados o semiabiertos. Y en rojo se encuentran los que tienen pintura. De las visitas que se realizaron al sitio, encontramos aproximadamente 20 hipogeos que tenían pinturas, que esto pues es bastante.
Y de estos hipogeos lo que hicimos fue seleccionar 4 de los que se iban a tomar muestras para el análisis de materiales y de los que se iba a hacer el levantamiento de deterioros para el diagnóstico del estado de conservación. Se seleccionaron estos 4 hipogeos primero porque tienen como una mayor dispersión en el sitio. Acá vemos en naranja son los techos, las estructuras que protegen los hipogeos del agua, de las inundaciones que sufrían hace mucho tiempo antes de que se instalaran estas estructuras. Y bajo estas a veces hay 3 hipogeos, 2 hipogeos, entonces vemos que están más o menos distribuidos y que tienen diferentes tipos de diseño y diferentes tonos, por ejemplo. Entonces, esto era de gran interés pues a la hora de mirar el comportamiento de los materiales. Acá vemos un resumen de cuáles fueron los hipogeos que seleccionaron, los tonos que habían en cada uno y cuáles eran esos diseños que encontramos también y el tipo de representación, que en algunos casos eran representaciones naturalistas como soles, lunas o las mismas salamandras y en otros eran figuras geométricas. Y bueno, principalmente se seleccionó el Alto del Aguacate primero porque se evidenciaban unas diferencias tecnológicas en las estructuras, porque los hipogeos eran más pequeños, menos profundos, y en los diseños y los motivos representados, como ya lo mencioné, porque a diferencia de otros sitios, por ejemplo, se representan las salamandras y las lunas, que no son diseños tan comunes. En Segovia, por ejemplo, lo más común son los diseños geométricos. Y en términos de las técnicas decorativas, también encontramos que la mayoría no tienen capa de preparación. De los 20 hipogeos con pinturas murales, encontramos que solamente uno de ellos, que es el AR44, lo vemos a la izquierda de las diapositivas, presenta capa de preparación. El resto no. Para este sitio los materiales eran desconocidos. En años anteriores se habían realizado estudios científicos por parte de Herencia, que es un grupo de investigación que hacen estudios, por ejemplo, biológicos o de análisis de materiales, y ellos trabajaron en San Andrés y en el Alto de Segovia. Entonces, como no se había trabajado el Alto del Aguacate, se encontró muy interesante ver qué era lo que, pues, qué materiales habían usado en este sitio y comparar con los otros sitios. Además, debido pues a las distancias, al difícil acceso al sitio porque es bastante alto y que no hay acceso, por ejemplo, a electricidad para hacer algunos tipos de trabajo, eh, muchos de los reportes de conservación pues no estaban actualizados, aunque se habían hecho labores de mantenimiento. No había pues como un trabajo exhaustivo de documentación. De hecho, pues hoy en día todavía no hay un trabajo de documentación de todos los hipogeos y eso pues sería algo importante de pronto para futuros estudios. Y por otra parte, pues el estado de conservación, porque las estructuras están bastante deterioradas y las pinturas murales se evidencian problemáticas de conservación profundas. Entonces, bueno, primero voy a presentar la parte de caracterización de los materiales. Acá vemos pues algunas de las imágenes de los procesos que hicimos, el tipo de muestras que utilizamos, cómo se realizó la toma de las muestras, cómo fue la documentación y bueno, pues las técnicas de láser que usamos para la caracterización de los materiales. Entre las técnicas instrumentales pues encontramos la microscopía óptica, que más tarde pues les iré diciendo entre los resultados a qué corresponde cada una de las imágenes. Microscopía petrográfica, espectroscopía Raman confocal
Esta fue bastante importante para la identificación de pigmentos y pues es una de las técnicas que más es utilizada en esta área. Microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de energía dispersiva de rayos X es una de las técnicas con más aplicaciones en la ciencia y más tarde vamos a ver cómo nos permite ver bastantes cosas en las muestras y comparar con los otros resultados como la microscopía óptica. Y finalmente, pues encontramos estas tres técnicas que debido a la complejidad de las muestras que teníamos, la cantidad de materiales y productos de alteración, los resultados que tuvimos no fueron tan concluyentes, que fue la difracción de rayos X, eh, la espectroscopía infrarrojo y cromatografía de gas. Entonces empezamos con las pinturas negras. Acá podemos ver a la izquierda las diferentes muestras que se tomaron de las capas pictóricas negras, donde se puede ver el grosor de las diferentes capas y es interesante también cómo en el AR44 se ve una delgada capa blanca entre la capa pictórica negra y entre el soporte, que ese va a ser pues obviamente una constante que vamos a ver en todas las muestras estratigráficas, es la presencia del enlucido. También vemos que aun cuando estas se encuentran en el mismo sitio, el soporte tiene un aspecto diferente y es que encontramos que, por ejemplo, en el hipogeo A0, que es de los primeros que uno ve cuando llega al sitio arqueológico, es, la roca es mucho más compacta y menos terrosa y a medida que se va avanzando en el sitio, porque es bastante largo, es aproximadamente 1 kilómetro de recorrido en la cima de la montaña, encontramos que estos son más terrosos. Entonces eso también se evidencia en las fotografías tomadas con el microscopio óptico. Y a la derecha vemos las imágenes que se hicieron con el microscopio electrónico de barrido. Acá en este caso, pues esta herramienta tiene dos modos. Uno, podemos ver las imágenes con electrones secundarios que corresponde a la topografía, pero en este caso vemos las imágenes de electrones retrodispersados que nos permiten ver en un contraste de grises cuáles son los elementos, cómo es la distribución de los elementos. Entonces las zonas más claras son los elementos más pesados y las zonas más oscuras son los elementos más livianos. Por ejemplo, carbono, silicio, van a tener un contraste mucho más oscuro que el hierro, que es un elemento más pesado. Y luego vamos a ver en los mapas, este es un ejemplo a la parte derecha, la parte de arriba, vemos un mapa usando la espectroscopía de rayos X, donde vemos, por ejemplo, que el carbono, que está en rojo, donde se encuentra ubicado en la muestra. Y por ejemplo, si vemos en la parte de abajo de estos mapas, eh, en un punto que es de color lila o como rosa, una, un punto de hierro que no es casi nada. Y en la parte de abajo vemos también cuál sería aproximadamente la cantidad de estos materiales, donde vemos que el silicio pues es mayor, pero este tipo de técnica pues encontramos que para los elementos más livianos es mucho más difícil detectarlos con esta técnica. Sin embargo, ahí vemos también el carbono, que es lo que principalmente se encontró en estas pinturas. Acá vemos en Raman, que es el resultado que se encuentra al lado derecho, dos picos principales que corresponden al carbón, que se encuentra en 1300 más o menos y en 1500, 1600. Entonces, comparando con los patrones de este material,
encontramos que definitivamente se trata de carbón, pero además también encontramos en varias de las muestras, también debido al uso de las técnicas que nos proveen las imágenes, que hay unos materiales como anfiboles que en otras investigaciones se ha detectado que son horblenda. Este material es de color oscuro, pero también se usa para dar mayor dureza a estas capas pictóricas. Luego encontramos las capas pictóricas rojas, que como podemos observar, y aún más cuando veamos las capas blancas, son capas muy delgadas, realmente tienen unas 10 micras más o menos, y eh, vemos cómo esta capa logra penetrar mucho más o como adherirse mucho más al soporte que las otras capas que encontrábamos. Y también vemos en las imágenes, como en las imágenes del lado derecho, que son de microscopía electrónica de barrido, como tienen un mayor contraste, tienen unos puntos más claros que el de la roca, porque en los análisis encontramos que se trata de óxidos de hierro. En la parte de abajo, en un tono como púrpura, vemos varios puntos bastante significativos de lo que serían los granos de óxidos de hierro. También encontramos en los análisis de Raman que tenemos unos picos y un espectro general, un espectro patrón que corresponde idénticamente a lo que es la hematita. Entonces, se usó la hematita, pero también se encontraron elementos que corresponden a las arcillas, que son mezcladas usualmente con la hematita para generar una mezcla de más fácil aplicabilidad en los muros. Y también encontramos en uno de los hipogeos un tono de rosa que no es muy común en el sitio arqueológico, que en realidad el espectro corresponde mucho más al de los blancos, que más tarde vamos a ver que se trata de arcillas, y tiene unos pequeños granos que se pueden observar de rojo, que son hematita, y también podemos ver cómo los puntos claros en la imagen de microscopía electrónica de barrido no son muchos. Entonces es curioso encontrar que no se trata tanto de una mezcla, por ejemplo, sino que se encontró una arcilla que en realidad tiene este color. Y finalmente, pues las capas blancas. Acá podemos ver que, por ejemplo, la capa blanca del hipogeo acero, que es el primero que encontramos que tiene las salamandras, es un poco diferente a las otras capas y en realidad es uno de los que se encuentra más deteriorado de las capas que vemos en el sitio. Es más delgada, mientras que los otros tienen un grosor considerable. Y acá también podemos ver lo que les mencionaba de las capas rojas, que son bastante delgadas, y incluso esto es mucho más grueso que las capas negras. Acá también encontramos en la imagen de la parte inferior de la muestra del hipogeo aire 50 que esa figura que se ve en negro es una hornblenda, que es característico de lo que les comentaba, de que se mezcla, se pone en los, en la pintura para generar mayor dureza. Y acá encontramos que, bueno, en realidad no hay mayor contenido de calcio en este tipo de muestra y definitivamente, por ejemplo, en Raman encontramos unos picos que corresponden a una arcilla tipo caolín. Eso es digamos, una de las cosas más importantes que se ve en tierra adentro,
porque en muchos de los casos las pinturas blancas se usan carbonatos de calcio, pero en este caso no se encontraron pigmentos donde se utilizara este elemento. Entonces eso genera bastante información a la hora de interpretar qué es lo que pasa con esta capa pictórica, porque este material se comporta muy diferente a un material de una composición diferente. Y también vemos pues que esto nos va a ayudar a entender el estado de conservación de algunas de las capas pictóricas. Y pues a manera de resumen, porque encontramos muchas cosas, estas son algunas imágenes de la microscopía electrónica de barrido, donde vemos al lado derecho unas placas que serían de hematita, que al comparar con pues imágenes patrón donde se ve la hematita, pues sí corresponde realmente, y estos fueron tomadas en muestras negras. Entonces es interesante ver cómo son estos granos y cómo podemos verlos a nivel microscópico. Y otra de las cosas interesantes que sé que fue mencionada el día de ayer por parte de Clemencia Bernaza pues, son los nanotubos de Haliosita, que también Ujú. encontramos, pero en este caso lo encontramos en una de las pinturas negras. Eh, Estuvimos buscando en otras muestras, pero bueno, no fue tan fácil verlos porque no solamente son muy pequeños, acá podemos ver que el aumento de la magnificación es de 1000x y el otro es de 220x, donde apenas se ve al lado de los otros granos. Entonces, pues sería interesante buscar más información acerca del uso de estos nanotubos que se encuentran naturalmente en, en los materiales, pero también han sido usados para mejorar las características de las pinturas. Y bueno, el soporte Petro, que aunque este estudio se enfocó principalmente en las pinturas murales, una cosa que tienen las pinturas murales que las distingue de otro tipo de bienes muebles, por decirlo así, es que ellas se encuentran fijas en su emplazamiento, que en este caso no solamente es la estructura, sino también al ser subterránea, tiene una dinámica muy cercana con lo que pasa a su alrededor, con las condiciones climáticas, con las lluvias y bueno, todo este tipo de dinámicas que ocurren en el sitio. Entonces encontramos pues una composición elemental típica de las tobas volcánicas, que bueno, esto es algo que se repite una y otra vez en todas las investigaciones de materiales que se hacen en el sitio, que los suelos de tierra adentro pues son principalmente tobas volcánicas que tienen una composición principal de silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, magnesio, potasio y bueno, mil cosas. En algunos estudios que hicimos de fluorescencia de rayos X, también encontramos más de 20 elementos que se ven en este tipo de roca. Y por otra parte, pues nos permite diferenciar de nuestra muestra de lo que estamos analizando, que podría hacer parte del soporte y que hace parte de la capa pictórica. Porque, como lo había mencionado, muchas de las capas pictóricas penetran tanto en el soporte que al nosotros realizar un análisis de un punto, vamos a ver la composición no solo de la capa pictórica, sino también de la roca. La composición, pues los minerales que vemos en este tipo de roca es plagioclasa, hornblenda y piroxeno. Y algo súper importante es que la porosidad es del 15 al 20% que se considera alta. También vemos en los análisis que se hicieron de Raman, pues como lo había dicho, principalmente se utilizó para pigmentos, pero en este caso para ver cuál es el espectro y cuáles son los picos que tenía la roca,
los observamos y también vemos que, por ejemplo, acá se compara con calcita y ortoclasa, que tiene que ver con la composición también de las tobas volcánicas. También ahí podemos ver la muestra que se tomó. Inicialmente era un fragmento compacto, pero al perder humedad y al cambiar de condiciones, porque esta muestra se llevó a Medellín, se pulverizó fácilmente. También porque este tipo de muestra es tomada de la superficie del techo del hipogeo, que es una de las que más tiene alteraciones, y, y pues igual hubiera sido imposible tomarla de otro sitio, por ejemplo, con pintura o donde pudiera alterar la forma del hipogeo. Vemos entonces acá los materiales que habíamos mencionado, los minerales principales, pero además otros minerales como la biotita, los cuarzos y otras rocas de tipo ígneo, y que la matriz es del 60%. Esto también contribuye a que la meteorización del soporte sea mucho más grave que otro tipo de roca. Entonces, resumiendo, encontramos que el sustrato rocoso se trata de una toba volcánica que está altamente degradada, eh, que las pinturas en términos generales, el negro se trata de negro carbón con orblenda, que el rojo se trata de hematita mezclada con arcilla, que es lo que llamamos ocre, y que el blanco es una arcilla tipo caolín, pero que también probablemente se agregaron otras cosas o ya estas se encontraban dentro del material como impurezas. Y finalmente, de los análisis que se realizaron de FTIR, no se encontraron resultados concluyentes. Salían materiales como la arcilla, por ejemplo, pero no salía materiales orgánicos. Entonces se recurrió a hacer un análisis de cromatografía de gases por espectrometría de masas, que es bastante sensible, y encontramos nuevamente diferentes materiales. Por ejemplo, en el negro de carbón, bioindicadores súper concluyentes para el negro de carbón, nuevamente las arcillas o materiales que tienen que ver con el biodeterioro, pero ningún biomarcador para aglutinantes, por lo cual podemos concluir que probablemente este no se ha preservado. Si no, pues hubiéramos realmente encontrado algo significativo por medio de este tipo de análisis. Y también algo súper importante es que en términos generales, los estudios realizados previamente en San Andrés y en el Alto de Segovia tienen bastantes similitudes en los materiales empleados, aunque pues obviamente las recetas varían, incluso entre los mismos hipogeos del mismo sitio se ven diferencias leves en el color, en el grosor de las capas y en los materiales que se encuentran eh, en, estos, en estas muestras. Bueno, yo invito a las personas que quieran saber más acerca de los resultados a ver el informe del ICANN, que obviamente tiene muchísimo más detalle y muestra muchos más resultados. Ahora pasamos a la parte del estado de conservación, donde vamos a ver de manera muy breve y general cuáles fueron los indicadores de deterioro que se encontraron y cómo estos se relacionan entre sí para el diagnóstico del estado de conservación de los hipogeos. Encontramos, pues primero, identificamos las intervenciones anteriores que se habían realizado en ese sitio, que principalmente tenían que ver con el mantenimiento del sitio y las labores que ha realizado el ICANN. Para las personas que estuvieron ayer, pues Clemencia Bernaza mencionaba que siendo este sitio tan remoto, como que, o bueno, esta zona arqueológica tan remota, como que se salvó de muchas de las cosas que se hacían en conservación
en los 90, por ejemplo. Entonces vemos que se removió la vegetación que estaba alrededor, por ejemplo, para evitar que las raíces crecieran dentro de los hipogeos, raíces de árboles, en fin, que aunque las vemos, por ejemplo, en las fotos hacia los lados, tienen una distancia de 1 o 2 metros de que no van a invadir el hipogeo. También vemos la instalación de los techos para protegerlos de las lluvias, como había mencionado. Antes se daban inundaciones dentro de los hipogeos, que esto pues es bastante grave para este tipo de estructura. También se ha dado la restauración de las escaleras. Estas se les aplicó una capa de sacrificio. De hecho, recientemente, creo que el año pasado o antepasado, se hizo este proceso en el Alto del Aguacate, en algunos de los hipogeos, para evitar pues que las personas se cayeran al ingresar a los hipogeos, pero también para proteger las escaleras originales. Y finalmente, pues labores periódicas como la limpieza mecánica, barrer dentro del hipogeo y unos proyectos de fumigación que se han dado en los últimos años, también de manera periódica. Encontramos pues deterioros estructurales, como ya lo había mencionado, que tiene que ver con el desgaste de algunos elementos como las escaleras. También vemos grietas y fisuras que se ha mencionado antes, que tienen que ver con un terremoto que hubo, no me acuerdo si en los 80 o en los 90, que generó bastantes deterioros estructurales, pero también pues previos, porque estas estructuras pues han estado allí por más de 1000 años. También la parte estructural y arquitectónica, vemos que al sitio ser tan estrecho puede sufrir desplomes hacia los lados, y algunas de las grietas creemos que corresponden a este tipo de deterioros. De las cosas más importantes que se encuentran en el sitio están relacionadas con las filtraciones de agua y la humedad relativa dentro de los hipogeos, lo cual desencadena una serie de factores, como por ejemplo vemos las eflorescencias salinas que migran por dentro de los suelos y luego secan en la superficie, haciendo que se vea unos velos blancos eh, en la parte exterior de la roca. Y también vemos otros tipos de concreciones, como en el lado derecho, unas concreciones oscuras. Sería necesario para muchos de estos deterioros realizar análisis, pero también pues estos no solamente tienen un costo, sino también deberían de tomarse muestras para realizar este tipo de análisis. Y muchísimo biodeterioro. Encontramos casi que todo tipo de biodeterioro. Una capa, unos film que consisten, por ejemplo, en algas o bacterias. También encontramos, por ejemplo, en la imagen inferior izquierda, algas endolíticas, que quiere decir que crecen por dentro del soporte y hacen que se desprenda la parte más, más exterior de la pintura, por ejemplo. También encontramos que crecen en algunas plantas, tanto en los techos como en el suelo principalmente, y actividad de algunos animales como insectos que ponen sus huevos, algunos nidos, telarañas o excrementos. Vemos también unos fuertes desprendimientos de la capa pictórica, que nuevamente pues se derivan de los deterioros que veníamos mencionando antes, que tienen que ver con la filtración del agua, con la humedad relativa. El soporte principalmente se ha perdido en el techo, que tiene que ver con cuestiones mecánicas de
del peso que tiene el material y a medida que se va deteriorando y erosionando, pues va cayendo, por lo cual en la mayoría de los hipogeos no se conserva nada de pintura en los techos. En la capa de preparación, en el caso del hipogeo que encontramos que tenía capa de preparación, vemos un deterioro que se ve mucho en la zona arqueológica, incluso en los otros sitios, que es el desprendimiento del enlucido. Y finalmente, como la pintura en la mayoría de los hipogeos fue colocada encima del soporte, pues encontramos que también se da una pérdida de la capa pictórica que es bastante significativa. Sin embargo, al momento de extraer las muestras y al momento de observarlas con los análisis científicos, encontramos que la mayoría de los deterioros que sufren estas capas pictóricas tienen que ver más con el comportamiento del soporte que con la calidad de este tipo de capa al ser aplicada, a excepción de el blanco, que al ser una arcilla es bastante susceptible a la humedad y absorbe mucho el agua. Entonces, esto es un deterioro intrínseco que sufre que finalmente contribuye a los desprendimientos de la capa pictórica. Y encontramos también deterioros antropogénicos. Uno, pues como ya lo había mencionado, por ejemplo, a las personas visitar el parque se deterioran las escaleras, pero este es casi que el único deterioro antropogénico que encontramos en la zona, eh, ya que, por ejemplo, el vandalismo que se ha dado tiene más que ver, por ejemplo, con retirar alguno de los carteles o ese tipo de cosas, pero no con dañar las pinturas. Y también la disociación que a veces sufre el sitio al encontrarse mucho más lejos, al ser una caminata de una mayor intensidad, muchas de las personas no lo visitan. También se vuelven más difíciles las labores de mantenimiento porque hay que acceder, por ejemplo, con caballos, incluso a veces cuando las lluvias son muy fuertes, pues no es posible acceder al sitio con los materiales para realizar las labores de conservación o restauración. Entonces, esta es una cuestión bastante importante, la disociación del sitio, incluso de algunos de los estudios que se realizan, estudios científicos, arqueológicos, se mencionan mucho más los otros sitios que el sitio del Alto del Aguacate, y esto es algo que también han reconocido muchos investigadores anteriormente. Entonces, finalmente encontramos que, bueno, en general las estructuras presentan un estado de conservación regular que debido a la alta porosidad de la roca, esta se fragmenta y se pulveraliza, permitiendo un mayor grado de alteración de la superficie. O sea, es como un círculo vicioso, un ciclo que tiene la roca, que entre más humedad recibe por las filtraciones de agua, por la humedad relativa, se altera más y sigue volviéndose más porosa y más pulverulenta. También encontramos pues alteraciones físico-químicas debido a la baja resistencia física de la roca y a los daños acumulativos, como lo mencionaba, pues por las condiciones climáticas de humedad relativa y de deterioro, pero también pues por el deterioro biológico que se encuentra en la superficie de la roca en la cual se encuentran las pinturas. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en la foto de la derecha, como el techo se encuentra totalmente colonizado. Como lo había mencionado, de las capas pictóricas, aquellas que contienen arcilla, debido a su sensibilidad a la humedad, presentan mayores pérdidas. Y también en esa foto podemos ver cómo se va perdiendo la capa pictórica. No solamente, digamos, las blancas, pero debido a los otros factores de deterioro que se están dando, también se pierden las capas negras y rojas. Y
Finalmente, pues también vemos que posiblemente se ha perdido los materiales orgánicos, como pudieron ser los aglutinantes usados o los aditivos, que también ayudan a mantener la pintura adherida al soporte en el tiempo. Y esta pérdida de materiales orgánicos pues se debe también a la humedad, porque muchos de los materiales que pudieron haberse usado, por ejemplo, materiales glúcidos, son solubles en agua. Pero pues para esto necesitaríamos pues tener una muestra donde dé resultados concluyentes, que para otros sitios sí se ha encontrado este tipo de material. Y bueno, como conclusión, pues vemos que las dinámicas intrínsecas de la naturaleza de los materiales, así como las condiciones climáticas en la zona y la ubicación de los sitios, son las que tienen la mayor influencia en el deterioro de los hipogeos y las pinturas. Además que la identificación de las capas que componen las pinturas murales y las características de sus materiales permiten reconocer la relación en las dinámicas de la conservación, que de otro modo, si no supiéramos cuáles son los materiales, no podríamos entender también su comportamiento. Finalmente, pues quisiera agradecer a todas las instituciones que colaboraron en este estudio, al Instituto Colombiano de Antropología, especialmente a mi supervisora, la restauradora Patricia Ramírez, al doctor Fernando Montejo y a Eliana Lozano. También, pues, obviamente, los organizadores de este evento online por permitirme presentar y mostrar los resultados del estudio, a la administración del Parque Arqueológico, especialmente a la administradora Rosalín Casas y el señor Oscar Parra, que es un trabajador de la zona que conoce bastante de los materiales y nos estuvo acompañando bastante en cada una de las visitas que se realizaron y contándonos muchísimas cosas acerca del sitio. También a HIPRI, que bueno, es un grupo que tiene bastante experiencia, no solamente en la parte científica, sino con el arte rupestre, que tiene que ver bastante con el tema que estamos trabajando, porque finalmente son pinturas murales, especialmente a mi directora de tesis, la profesora Judith Trujillo, y a mis asesores en la Universidad Nacional, el profesor Hugo Estupiñán y la profesora Luz Marina Ocampo, al resguardo indígena de San Andrés, porque ellos nos dieron el permiso, nos autorizaron para trabajar en este sitio que hace parte de su territorio del resguardo, al laboratorio de biomateriales, especialmente al ingeniero James Rosero, que fue la persona que más me colaboró en los análisis, a la doctora Natalia Acevedo, que fue la geóloga que realizó los análisis de la roca, al laboratorio Hércules en la Universidad de Évora, especialmente a los profesores José Mirao y Cristina Díaz, que fueron los que me ayudaron a hacer algunos de los análisis finales, a las personas que me acompañaron en campo y finalmente pues a todos los profesores, compañeros y amigos que me acompañaron no solamente durante el proceso investigativo, sino durante la maestría. Muchísimas gracias, Ana. Fue una exposición bastante completa y pues eh, me parece supremamente valioso pues también difundir a todas las personas que estuvieron acompañándote en el proceso de elaboración de la investigación. A título personal, yo quisiera pues hacerte una pregunta antes de darle paso a los comentarios y preguntas de las personas que nos están viendo y es, ¿cuál fue tal vez el reto o como la dificultad más grande que tuviste en el desarrollo de esta investigación pues tan completa que hiciste en el parque de tierra adentro? Yo creo que al ser un trabajo multidisciplinario y digamos pues también fue lo chévere que participaron muchos actores diferentes, fue como entrar en contacto con todas esas personas diferentes, con el ICANN, que fue un proceso que empezó desde el 2018 y finalmente pues estuve muy feliz de que apoyaran el proceso,
con los profesores de la Universidad Nacional, pues que son ingenieros, personas que no han trabajado mucho con este tipo de materiales y que estuvieron súper abiertos a hacerlo. Y también pues al encontrar este tipo de muestras que son tan complejas, eh, que muchas veces los análisis pues no nos dan unos resultados concluyentes y eso también es importante. Muchas gracias. Bueno, ya les recordamos a todas las personas que nos están viendo, pues que tenemos el espacio abierto para todas sus preguntas, entonces pueden hacer los comentarios a través de Facebook y pues nosotros se los haremos llegar a Ana para poder responder a las preguntas pues que tengan que ver con el tema. Eh, en ese sentido, pues empiezo a dar paso a estas preguntas que nos hace la audiencia virtual de nuestra conferencia. Entonces, u- Julio Wilson nos pregunta, ¿dónde se puede ver el informe del ICANN en referencia al estudio de caracterización de materiales y el diagnóstico que hiciste? Bueno, pues yo me imagino que en la biblioteca Ujú, de Kant ujú, es donde se guardan los informes de ujú. todas las Sí, investigaciones que se hacen. ujú. Sí, digamos que es importante decir que la biblioteca del ICANN es un espacio abierto de investigación. Así que cualquier persona puede acercarse a buscar los resultados. Tus resultados pues ya están en la biblioteca. Evidentemente pues en el contexto del COVID todavía no se encuentra habilitada para, para revisiones, pero apenas pues se cumplan todos los protocolos y eso estará abierta y se comunicará a través de la página del ICANN. Pero pues tu informe ya se encuentra en la biblioteca para cualquier persona que esté interesada. Eh, Diego Martínez nos pregunta lo Igualmente siguiente. quisiera Sí, perdón. quisiera agregar brevemente, pues que también, bueno, yo tenía pensado ir a hacer, por ejemplo, esta presentación, que usualmente es de manera presencial, Ujú, eh, y también un proceso de socialización en tierra adentro. Entonces, como que hay copias que se deben de entregar, tanto en la zona arqueológica como a la comunidad indígena, a la Universidad Nacional y pues otras instituciones donde pueda ser de uso este estudio. En el momento pues todavía no está, precisamente por la cuestión del coronavirus, pues no he podido ir a Colombia, pero espero pues compartir los informes y los resultados en un futuro. ujú. Bueno, muchas gracias. Diego Martínez nos pregunta lo siguiente, y es, teniendo en cuenta las experiencias negativas por intervenciones en conservación de sitios con arte rupestre, como las cuevas de Altamira o las COP, que han llevado a concluir que la mejor estrategia para mitigar las alteraciones es el cierre o la casi total restricción de acceso, ¿cuál es tu opinión como profesional de la restauración en este sentido? Bueno, Diego, muchas gracias por escuchar la conferencia y por tu pregunta. Yo creo que esto depende también del manejo del sitio, del interés que se tiene, porque por ejemplo, si es a nivel científico y todavía no se han explorado muchos de los aspectos de los sitios, pues a veces es importante hacer como un cierre parcial al público para poder desarrollar esto antes de que se dé una contaminación de los sitios, antes de que pues se genere mayores daños y donde se pueda registrar y documentar el sitio realmente. Pero yo como profesional pienso que finalmente la idea del patrimonio pues es la de que la gente tenga acceso a este para que se difunda y para que se dé un mayor aprovechamiento de los valores que tiene. Porque finalmente, bueno, está el valor científico de lo que podamos aportar a la arqueología, a la conservación, a la ciencia, pero esto en pro de difundir y de hacer conocer a las personas la importancia de este sitio y pues obviamente a todos nos gusta poder ver en persona este tipo de manifestaciones rupestres, de pintura mural y muchos más si se encuentran emplazados en un paisaje como el de Tierra Adentro. Sí, en este sentido yo también creo que
los ejercicios que hemos hecho durante esta semana de presentación de los resultados de investigación, pues muchos van encaminados a eso, a, pues evidentemente a que hay un valor investigativo y a llevar a cabo todas estos análisis, pero de forma complementaria a que pues vayan al público, ¿no? Que sean apropiados y sean entendidos por el público que asiste a los parques o pues a los diferentes lugares donde se encuentran los diferentes sitios arqueológicos pues que han sido investigados. Entonces creo que estas investigaciones son avances importantes en ese sentido, ¿no? Y que evidentemente, pues lo que tú dices, cuando se hacen estas socializaciones con las personas que están en la zona de tierra adentro y pues se llevan a diferentes territorios, pueden ser realmente un avance importante en términos de apropiación y de, pues de conocimiento sobre patrimonio. Sí, y que hay muchas comunidades diferentes que van a querer tener acceso al patrimonio, como ya lo mencionaba, la comunidad científica, el público general, pero también las mismas personas que viven en la zona y en este caso súper importante resaltar las personas del resguardo indígena, que ellos también están súper interesados en qué investigaciones se están realizando y cuáles son los resultados que tenemos, que fue una de las condiciones que nos pusieron, de que teníamos que presentar los resultados, pero también están interesados en que se desarrollen otros proyectos. Ujú. Eh, muchas gracias. Mira, Cristian Camilo nos hace pues primero agradece por la charla, te agradece a ti por tomarte el tiempo de la charla y pues la exposición. Y nos pregunta, teniendo en cuenta que hay compuestos de carbón en la pintura, ¿consideras que estas pueden ser muestras que puedan ser utilizadas para datación de carbono 14? Realmente no sé, porque no trabajo con dataciones y bueno, lo que Ujú, te diga es mentira, no ujú, conozco sobre las técnicas de datación y no sé si podrían ser utilizadas a ciencia cierta. ujú, Me imagino, me imagino que también por lo que han estado expuestos y alterados, pues es muy difícil que fueran utilizados, no creo. ujú. Eh, listo. Pues por ahora no hemos recibido más comentarios, pero quisiera hacerte otra pregunta y es, pues, más a torno personal y es, ¿cómo es en términos personales la investigación? O sea, ¿crees que todavía se puede ampliar mucho más? ¿Te gustaría en un futuro poder ampliar las investigaciones que has adelantado? O sea, ¿cómo ves en términos de futuro, pues, tu relación con este tipo de investigaciones y pues particularmente con Tierra Adentro? Claro, no, pues con tierra adentro, súper enamorada del sitio, obviamente me gustaría volver a trabajar, no solamente en el aguacate, sino en la zona arqueológica en general y también como conservadora, no solamente como en investigación desde la parte de las ciencias naturales. Yo pienso que una de las cosas más difíciles en investigación es la gestión y toda la parte de gabinete que se tiene que dar para poder llevar a cabo una investigación y hacer realmente lo que uno quiere hacer. Porque idealmente, pues, si uno tuviera automáticamente los permisos y el dinero y todos los recursos que se necesitan, pues podría empezar de una a hacer la investigación. Pero entonces, en ese sentido, es algo que toma bastante tiempo. A mí, por ejemplo, me tomó aproximadamente un año antes de poder empezar realmente con el proyecto. Y hay mil cosas que me hubiera gustado hacer, por ejemplo, hacer análisis de los materiales de deterioro para identificarlos. Por ejemplo, hacer estudios mayores de la roca, porque solamente tomamos una muestra de la roca, pero por ejemplo yo recogí rocas de los alrededores que estaban, pues, no sé, como en el suelo, de camino a los hipogeos, y quería hacer estudios mecánicos de resistencia, de porosidad, en fin, pero digamos que las posibilidades son interminables. Por ejemplo, otra parte que queríamos hacer con Gipri, habíamos propuesto
un proyecto que finalmente no salió fue la documentación de los hipogeos y hay personas que han hecho, por ejemplo, 3D en San Andrés y esto es algo súper interesante, como para que la gente pueda ver mejor los hipogeos desde un computador y esto hace que la gente como que coja un interés de ir a los sitios, porque lo que he visto es que muchos de los colombianos pues no hemos visitado muchos de los sitios que son patrimonio cultural de la humanidad y que muchos extranjeros sí se toman el trabajo de ir hasta allá o muchos pues van como con el colegio, pero es súper chévere que se dé la difusión de estos estudios y que se haga la documentación para que la gente conozca y sepa qué es lo que hay. Ujú. Súper. Sí, mira, eh, otro comentario por parte de nuestra audiencia virtual. Nos comentan, eh, Julio Wilson, pues agradece mucho la presentación y hace la siguiente pregunta. ¿La cromatografía de gases no arroja resultados para los aglutinantes? ¿Se puede realizar otro tipo de estudios para ver la presencia de algún tipo de aglutinante? Bueno, como yo les había comentado, primero hicimos espectroscopía infrarrojo, que es como una técnica mucho más general y menos sensible para identificar aglutinantes y no encontramos nada. Entonces en el laboratorio Hércules en Portugal tienen unos equipos que son muy sensibles y unos profesores pues que son súper expertos en el tema que me ayudaron bueno, a hacer el análisis de 5 muestras de las que teníamos porque los análisis que se habían hecho anteriormente no eran destructivos. Entonces las muestras que teníamos podían utilizarse para otros análisis y lo que se requería era una cantidad mínima. Entonces se hizo este análisis y se encontraron muchas cosas, pero no se encontró esto. Y básicamente lo que me decían los profesores, si no había biomarcadores de aglutinantes que se encontraran con esta técnica, básicamente no hay nada que hubiera podido identificarlos con estas muestras. Ya sería mirar qué otras muestras existen que no se encuentren alteradas y realizar este mismo tipo de análisis. Yo creo que es como el más sensible y el más exacto que existe hoy en día para identificar aglutinantes, la cromatografía de gases con espectrometría de masa. Ujú. Muchas gracias. Eh, Ahora, pues David Gaitán nos pregunta lo siguiente y es, um, los análisis que hiciste sobre los pigmentos negros permitieron establecer si estos son de origen vegetal o mineral. Eh, no, pues el análisis que tenemos de Raman realmente hubiéramos tenido que hacer otro tipo de estudios para identificar si es mineral o vegetal. Y bueno, pues partíamos de la presunción de que fueran vegetales porque es lo más común en pinturas rupestres y en pinturas prehispánicas, pero por ejemplo, escuché que ayer Clemente Abernaza decía que identificaron grafeno. Realmente lo que también veíamos en las imágenes, que bueno, estas no están en la presentación, en las imágenes de microscopía electrónica de barrido de los granos de carbono, parecen ser de origen vegetal. No se ven estructuras cristalinas como las del grafeno, pero no exploramos mucho esa posibilidad. Ujú. Eh, pues Diego Martínez nos hace, creo que pues, la última inquietud que tenemos. Más que una inquietud, creo que tal vez es una invitación a una conversación que puede ser interesante y es como esa,
como esa discusión que se da en torno a si se sacrifica un poco, pues si es necesario sacrificar un poco la conservación de los sitios, sobre permitir la visita, ¿cierto? O sea, como si, pues aún sabiendo que se pone en riesgo en algún modo la conservación, pues se debe permitir igual el acceso al público a estos sitios, pues él diciendo pues que la experiencia internacional pues da algunas otras visiones negativas sobre el tema. Entonces, pues, ¿tú qué opinas sobre esa discusión? Que pues ya Sí, o es, sea, en obviamente mi este es opinión, un poco un más tema, personal. Sí. sí, 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 es un tema de discusión que tiene muchas perspectivas diferentes, a pesar pues de que Ujú, yo soy conservadora, no creo en el purismo de cerrar completamente las zonas arqueológicas. Como yo digo, pues si un sitio se descubre, es importante primero realizar unos estudios científicos y una documentación de manera que se conozca, se aproveche lo más que se pueda extraer información del sitio y después abrirlo al público, porque obviamente después de deteriorado, de contaminarse con, con la interacción que tienen los humanos al entrar a los sitios, pues ya no es lo mismo. Pero para mí es súper importante esa interacción que haya con el público y pues creo que precisamente es eso lo que también hace que haya como una interacción con otros sectores que tienen que ver, por ejemplo, con el turismo y que fortalecen a la investigación, como que todo va de la mano y todo tiene que ver en el patrimonio. Como que si un sitio nadie lo conoce, nadie puede entrar y todo es como súper secreto, entonces ¿de dónde van a ser el interés de los investigadores para estudiarlo o de las personas para hacer algún tipo de documentación? ujú. Sí, sí, pues yo concuerdo con tu opinión y pues nada, yo creo que no hemos recibido más comentarios o preguntas de nuestra audiencia. Eh, pues te agradecemos una vez más por hacer parte de esta convocatoria, de pues dar esos resultados tan interesantes y pues hacer una exposición tan precisa sobre pues, los resultados que tienes. Sé que pues habrán muchos más datos dentro de tu informe que pues evidentemente no quedan dentro de la presentación, pues porque siempre hay algo que pues puede que no quepa, pero pues te agradecemos muchísimo por esa investigación, por estos grandes resultados. Les recordamos pues a quienes están conectados que el informe de Ana está en la biblioteca del ICANN y puede ser consultado en cualquier momento. Y, pues nada, muchísimas gracias Ana por tomarte el tiempo y estar acá con nosotros, pues desde Grecia y pues sabemos que es un poco complejo sacar el tiempo, pero pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por organizar todo este evento. Sé que fue bastante trabajo y bueno, comunicaciones y me alegró mucho pues saber que el ICANN estaba haciendo este tipo de evento online. También muchas gracias a las personas que nos acompañaron en la transmisión y especialmente pues a aquellos que hicieron las preguntas por su interés en el tema y bueno, a todas las personas que me han acompañado durante el proceso investigativo. Muchísimas gracias, Ana.